Hola, ¿cómo estás? Es un gusto volver a estar contigo en nuestro estudio bíblico como lo hacemos cada semana. Ha sido de gran bendición el poder transitar por diferentes temas. ¿Y por qué de gran bendición? Porque los hemos visto a la luz de la palabra. De ninguna manera queremos expresar lo que nosotros quisiéramos expresar acerca de cualquier tema, porque reconocemos que nosotros pues, podemos equivocarnos, podemos tener ideas y conceptos erróneos de acuerdo a la palabra. Sin embargo, cuando vamos a ella, podemos consultar qué es lo que Dios piensa con respecto a ese tema. Ese ha sido nuestro propósito y ese seguirá siendo el propósito cada semana que traemos un tema diferente. La serie que estamos estudiando es ¿Qué dice la Biblia? Y hemos estado estudiando diferentes temas, como te decía, a lo largo de ya varios meses que tenemos. Sin embargo, en las últimas semanas que quedan de esta serie, hemos querido tocar temas que de alguna manera tengan una secuencia. ¿Para qué? Para que ordenar nuestras ideas, y queremos que tú y yo sepamos qué es lo que Dios piensa acerca de toda esta secuencia de temas que hemos estudiado. Pero ¿qué te parece si antes de seguir adelante ponemos este tiempo en las manos del Señor y que sea Él quien por medio de su Espíritu nos guíe tanto a ti que estás escribiendo como yo que estoy exponiendo este tema? Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias infinitamente por este día. Gracias porque a lo largo de nuestra vida, a lo largo de esta semana, hemos podido ver tu mano, Señor. Tenemos muchas razones por la cual estar agradecidas contigo. Y una de ellas es tu cuidado. Y cuida de cada detalle en nuestra vida. Cuida, Señor, de que tengamos un alimento espiritual de una manera puntual, Señor. Cada semana podemos ver lo que tu palabra dice con respecto a cada tema que hemos traído, y sabemos que solo es por medio de tu Espíritu Santo que tú nos guías. Padre, yo en esta hora, yo quiero poner este tema de la santificación en tus manos. Que seas tú ordenando mis ideas, que sea tu Espíritu Santo dándome dirección en cada palabra, en cada cita que voy a leer, porque no quiero exponer mis ideas, Señor, sino quiero ir junto con mis hermanas y ver lo que tu palabra dice con respecto a la santificación. Gracias, Señor, por no dejarnos a expensas de lo que nosotros quisiéramos pensar o creer de cualquier tema, sino que nos dejas tu palabra, que es una lámpara, que es una luz en medio de cualquier duda, de cualquier oscuridad que haya en nuestra mente, Señor. Tu luz, la luz de tu palabra, disipa cualquier duda, cualquier oscuridad que haya en nosotros. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu trayendo en mí el temor y la reverencia para exponer tu palabra, y en mis hermanas, Señor, un corazón receptivo, una mente dispuesta a recibir y aprender todo lo que tú quieras, Padre. Pongo este tiempo en tus manos y te doy gracias de verdad por este tiempo que nos permites estudiar. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como te decía, hemos estado estudiando diferentes temas y de manera intencional
pasamos por el tema del pecado y la Biblia nos enseñaba que todos somos pecadores y que todos necesitamos de un Salvador. Después vimos el tema acerca del infierno y ahí aprendimos que el infierno sí existe y que fue un lugar creado por Dios, que es un lugar de tormento eterno creado para Satanás, sus ángeles y para todos aquellos que siguen a Satanás y rechacen a Dios. Posterior, pasamos por el tema de la salvación y aprendimos que la salvación es el momento cuando Dios nos dirigió hacia Él para arrepentirnos de nuestros pecados y creer y confiar en Cristo para salvación eterna. La semana pasada, Olga nos enseñaba el tema del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios y que tú y yo somos morada de Él y que el Espíritu Santo tiene una función, la función de una persona en nuestras vidas. Por lo tanto, nos aconseja, nos guía, se entristece, se alegra juntamente con nosotros. Y que ahora cada uno de nosotros somos portadores, somos morada de Él. Así que hemos aprendido de verdad muchas verdades espirituales que yo espero estén trayendo luz a tu vida como la ha traído a la mía y esto nos permita seguir caminando firmes en la convicción de que Dios es verdadero y que Él nos ha llamado con un plan y un propósito. Y hoy estudiaremos acerca de la santificación y estaremos viendo a lo largo de la lección que la santificación es un proceso que todo creyente debe iniciar después de su conversión a Cristo y que es un proceso crucial en la vida de todo creyente porque es a través de la santificación que cada uno de nosotros tiene un crecimiento o una madurez espiritual y podemos reflejar la imagen de Cristo por medio de nuestra vida. Romanos 8:29 nos explica cómo Dios nos eligió, nos llamó con el propósito de que reflejemos a Jesucristo en nuestra vida. Acompáñame a leer allí en Romanos. Vamos a leer en el capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Vemos en lo que acabamos de leer que Dios tiene un propósito en nuestra vida por el cual Él nos eligió y nos llamó a conocerlo. Sin embargo, es típico que a veces personas que han experimentado un nuevo nacimiento se pregunten al poco tiempo, ¿y ahora qué sigue? Bueno, ¿y cómo? ¿Qué pasa aquí? Yo no sé si esas preguntas vienen a nuestra vida porque hemos dejado de sentir esa emoción o ya no estamos en esa misma situación como estábamos cuando llegamos, cuando alguien nos compartió el Evangelio y llegamos a Cristo. Yo no sé, pues también lo más seguro es que no tengamos conciencia de que nos hayamos arrepentido y estamos en esa serie de preguntas que vienen a nuestra mente. Y yo creo que si alguien te pregunta a ti o me pregunta a mí, o si tú te estás preguntando eso en este momento, la respuesta es que sigue
¿Qué sigue después de ahí? Es el proceso de santificación. La razón por la que sigue es porque solo por medio de la santificación, de la obra de la santificación en nuestra vida es que podemos crecer. Y en este proceso, en esta obra de santificación, tanto el hombre como Dios tienen una participación, por supuesto, con papeles diferentes, pero participamos nosotros como creyentes y Dios produce en nosotros el deseo de hacer su voluntad. Pero lo más importante que quiero que entendamos es que es la única manera que podemos crecer y tener madurez cristiana y es la única manera que podremos reflejar a Cristo. Pero antes de entrar en el tema, necesitamos comprender la diferencia entre la justificación y la santificación, como también necesitamos comprender qué significa una y qué significa la otra. Porque son aspectos diferentes de la salvación y aparte tratan con dos problemas distintos del hombre. La santificación tiene que ver con nuestro estatus legal delante de Dios. Antes éramos culpables delante de Dios. Ahora, por medio de la justificación, Dios nos ve justos, es decir, no tenemos un mal récord delante de Dios. Eso hace la justificación en nuestra vida cuando nos convertimos al cristianismo. Mientras que la santificación tiene que ver con nuestro pecado, con la condición moral que el hombre tiene delante de Dios. Y esa condición moral queda intacta. Dios nos ve perdonados, Dios nos ve justos, pero esa condición moral somos nosotros con la ayuda de Dios que tenemos que trabajar en ella. También me gustaría que entendiéramos el concepto de qué es la justificación. Bueno, según un diccionario bíblico dice que justificación es el acto legal instantáneo de Dios, en el que Él, primero, nos da por perdonados nuestros pecados y la justicia de Cristo como perteneciente a nosotros. Y segundo, nos declara justos ante sus ojos. La justificación es una respuesta de Dios a nuestra fe y hace lo que Él ha prometido, es decir, declara nuestros pecados perdonados. Es una declaración legal respecto a nuestra relación con las leyes de Dios, porque todos hemos fallado, todos hemos cerrado en el blanco cuando vimos la lección del pecado. Todos hemos pecado contra Dios. Y Dios, por medio de la justificación, nos pone en una relación correcta con Él porque hemos sido completamente perdonados. Ya no somos culpables del castigo que merecíamos. Eso es la justificación. Pero ahora veamos qué es la santificación. Bueno, la santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre, porque participan ambos y nos hace cada vez más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. Si viéramos, me gustaría que pudieras tener una libreta allí a tu lado y pudieras hacer una tablita como para ver la diferencia de una manera objetiva frente a nosotros. La diferencia entre la justificación y la santificación. ¿Qué hace la justificación en nuestra vida? Nos da una posición legal delante de Dios. Ya nuestro récord fue limpiado. ¿Qué hace la santificación? Trata con la condición interna de nuestro corazón.
La justificación es una vez por todas, porque Cristo murió una sola vez por nosotros. La santificación dura durante toda nuestra vida, por eso es un proceso. La justificación es obra de Dios completamente, el hombre no participa ahí. Sin embargo, en la santificación nosotros sí cooperamos. La justificación es perfecta en esta vida porque Dios nos perdonó por completo, no nos perdonó a medias. Sin embargo, la santificación no es perfecta en esta vida, lo será hasta que muramos. La justificación no admite crecimiento. Sin embargo, la santificación debemos ir creciendo más y más. Me gustaría que pudiéramos ver este aspecto de la santificación en nuestra vida como creyentes en 3 etapas, porque me gustaría verlo de esa manera, porque es una recomendación que el Nuevo Testamento siempre nos está alentando, que pongamos atención y esfuerzo. Y es por eso que lo voy a tratar en 3 etapas. Número 1, la santificación tiene un principio definido. Esa primera etapa en nuestra vida de santificación sucede en el momento de la regeneración, cuando recibimos un nuevo nacimiento, una vida nueva por medio del Espíritu de Dios, cuando nos convertimos a Cristo, cuando recibimos el Evangelio. Eso es lo que verdaderamente sucede. Te voy a pedir que vayamos al libro de Tito, en el capítulo 3 y versículo 5, y veamos cómo sucede esta obra. Dice, Él, Cristo, nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar como un hábito o como patrón de vida en el pecado. La razón es porque el poder de esa vida nueva en nosotros nos guarda de someternos a una vida de pecado. Podríamos decir que este cambio moral inicia con este nuevo nacimiento y esa acción del Espíritu Santo que sucedió, esa acción del Espíritu Santo que sucedió en el momento de nuestra conversión, sigue teniendo un efecto, un resultado continuo en nosotros. Porque nosotros ya fuimos limpiados, como dice allí, ya nos lavó, ya fuimos lavados, ya fuimos hechos justos, ya fuimos hechos santos. Eso pasó en el momento de la justificación cuando nos convertimos a Cristo, pero sigue teniendo un resultado continuo en nuestras vidas porque Dios nos sigue viendo de esa manera. Pero ¿cómo se ve este paso inicial de la santificación en la práctica? Pues es cuando el creyente empieza a experimentar que ya no está dominado por el pecado, que ya no ama o que ya no se siente atraído de la misma manera que antes se sentía atraído al pecado. El apóstol Pablo lo explica de esta manera, allí en Romanos capítulo 6. Voy a leer el versículo 11 y el versículo 14. Yo en el estudio pasado,
Cuando estudiamos las adicciones, te pedí que estudiaras este capítulo porque es importante en nuestra vida. Hoy vamos a leer el versículo 11 y el versículo 14. Acompáñame. Dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y el 14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. En el contexto que lo está hablando el apóstol Pablo, es que él le está diciendo, está exponiendo, está escribiendo esas verdades espirituales a esta iglesia para que ellos pudieran vencer esos patrones de conducta pecaminosa en su vida, porque ellos antes estaban esclavos a una serie de pecados, entre ellos los sexuales. Entonces el apóstol Pablo les expone que ellos ya, esa vida pecaminosa ya no tenía poder o dominio sobre ellos. Estar muertos al poder del pecado quiere decir que como creyentes tenemos ahora el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y obra en nosotros. Nos da la capacidad para vencer las tentaciones, nos da la capacidad para vencer todas las seducciones del pecado. Este ya no puede seguir siendo nuestro amo como lo fue antes. En ese contexto, Pablo le estaba hablando a estos hermanos de la iglesia y nos habla a nosotros. Esas mismas verdades nos sirven a nosotros. Nosotros ya no podemos decir, este pecado me ha derrotado, me rindo. Nosotros no tenemos excusa para decir, ay, es que yo tengo este carácter y yo así soy y así voy a morir. Y ahora sí que los que están a mi lado que se aguanten. De verdad, como creyentes no podemos poner ese tipo de excusas. Porque tener ese tipo de declaraciones es decir que el pecado nos tiene dominados otra vez, que puede más ese mal hábito, que puede más esa mala conducta que el poder de Dios en nuestras vidas. Y tener ese tipo de actitudes en nuestra vida es negar la verdad de las escrituras que acabamos de leer allí en Romanos 6. Es decir, que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Tener esa actitud es negar esa verdad espiritual. Y esta ruptura inicial con el pecado también incluye una reorientación de nuestros deseos, como lo expresa Pablo allí en Romanos. Aquí en el mismo capítulo 6 vamos a leer el versículo 17 y el 18. Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Gracias a Dios, les dice Pablo, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que les hemos dado. Y este cambio ocurre al comienzo de nuestra santificación. Tenemos que entender esas verdades para que verdaderamente podamos experimentar esos cambios. Pero tenemos que verlo a la luz de lo que dice la palabra de Dios y no a la luz de cualquier esfuerzo que yo pueda hacer como ser humano. Número 2. La santificación es un proceso progresivo en nuestra vida, ¿sí?
Pablo dice en Romanos 6 a sus lectores que han sido liberados del pecado y que ahora están muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esa es una reorientación que la mente de estos creyentes tenía que recibir. Sin embargo, reconoce que todavía queda pecado en sus vidas. Por eso le dice que no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Por lo tanto, la tarea para ellos como creyentes era crecer cada día más y más. Y esa tarea era para los romanos y es para nosotros también. Ya hemos sido perdonados, pero aún queda pecado en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que entender que no podemos permitir que el pecado domine nuestras vidas. Y es una tarea progresiva, pero que nosotros tenemos que llevar a cabo con la ayuda del Espíritu de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 y veamos qué dice. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Nos hace más y más parecidos a Él. A medida, dice, que somos transformados. Entonces vemos que Dios nos ha quitado un velo para que podamos entender estas verdades espirituales. Porque ese velo que teníamos no nos permitía ver, pero ahora ha sido quitado. Y a través de nuestra vida seguiremos siendo transformados progresivamente. Escúchalo bien, con el objetivo de que lleguemos a parecernos a Cristo más y más conforme avanzamos en nuestra vida cristiana. Hay creyentes que pueden vencer un vicio de la noche a la mañana debido a esa regeneración que ha sucedido dentro de ellos. Sin embargo, hay otro tipo de pecados que está allí de una manera recurrente y vamos avanzando poco a poco a medida que vamos conociendo estas verdades espirituales y nos vamos pareciendo más a Cristo. Es importante entender que la santificación requiere un esfuerzo de parte nuestra. No podemos conformarnos a que ya somos salvos y que lo único que importa es que un día yo voy a estar en la presencia de Dios y voy a estar con Él. O podemos conformarnos a ir y venir a la congregación como si nada pasara, dejamos nuestra Biblia y la próxima semana estamos listos para otra vez. Pensar así nos hace creyentes perezosos. Y de verdad nos condenamos a nosotros mismos a permanecer estancados, a no crecer, a no conocer el propósito por el cual Dios nos salvó. Dios quiere usarnos. Dios quiere que nuestra vida testifique de Él. Pero para ello, de verdad, eso no es de una manera mágica. No es porque alguien va a orar por ti y se te va a quitar un pecado. No es porque vas a la congregación, se te van a quitar esos pecados. No, es por medio de comprender estas verdades espirituales que vamos a crecer y a conocer el propósito por el cual hemos sido salvados. La santificación, queridas hermanas, exige un esfuerzo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo allí en el mismo libro de Corintios, pero vamos a la primera carta. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al versículo 27.
¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. La santificación exige un esfuerzo de parte nuestra, porque el medio por el cual se recibe la justificación es solo por fe. Creíste en el Evangelio y ahora eso te da una posición legal delante de Dios. Pero en la santificación entra en juego la responsabilidad del creyente. Y es aquí donde está la diferencia entre muchos cristianos que están ahí esperando que Dios les quite esto o les quite lo otro porque ellos no pueden. No olvidemos que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero si queremos crecer en santidad, vamos a tener que forzarnos y algunas veces agonizar, porque para hacer morir esa corrupción que aún queda dentro de nosotros, eso requiere de disciplina. Nadie será santificado solamente por fe. Es por eso que el apóstol Pablo dice que él entrenaba su cuerpo como un atleta y lo entrenaba para hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre el apóstol Pablo y nosotros? Si él lo hacía, ¿por qué nosotros no? También Pablo nos habla allí en la carta de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 14, Pablo también nos sigue hablando de ese proceso. Aquí nos decía cómo él se esforzaba, pero ahora está hablando cómo él avanzaba en este proceso. Acompáñame a leer versículo 12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Se pone como ejemplo en el contexto de que él todavía no lo había logrado. No se pone como ejemplo en el contexto que él era perfecto, como no lo puede hacer ninguno de nosotros. Pero él dice que se esfuerza por seguir avanzando. ¿Y hacia dónde está avanzando? Hacia la meta de la vida eterna y tratar de alcanzar todo el propósito para el cual Cristo lo salvó. ¿Dónde iba a alcanzar ese propósito? Aquí en la tierra, mientras él vivía. Y yo creo que eso era una recomendación en esta carta para la iglesia de aquel entonces, pero es la misma recomendación para nosotros hoy día. Y número 3, la santificación será completa al morir y cuando el Señor Jesús regrese. Debemos estar conscientes que nuestra santificación nunca quedará completa en esta vida. ¿Por qué? Debido al pecado que todavía reside en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, aunque hayamos llegado a ser creyentes. Y
Porque a veces creemos que porque ya somos creyentes vamos a ser liberados de todos esos deseos, de toda esa concupiscencia que hay aquí adentro y que nos conducen a pecar. Primera de Juan 1:8 dice que si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y que no vivimos en la verdad. Porque todavía hay pecado en nuestro interior y seremos libres hasta que Cristo vuelva, aunque tú y yo seamos creyentes, esa es nuestra realidad. Pero esto lo afirma Pablo. Allí te invito a que me acompañes a Filipenses en el capítulo 3, versículo 20 al 21. Él recuerda a la iglesia que no son ciudadanos de esta tierra, sino del cielo. Pero acompáñame y veamos lo que Pablo dice en esta carta. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Señor Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Pablo dice que cuando nuestro Señor Jesús vuelva, tomará este débil cuerpo que hoy es sometido a enfermedades, a sufrimiento, al desgaste por la edad, por los años que pasan sobre uno, por el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que cuando eso suceda, dice que nos dará un cuerpo transformado. Esto afirma que nuestra santificación quedará completa hasta que el Señor Jesús vuelva. Ni siquiera cuando muramos, porque cuando muramos vamos a descansar, sí, pero esto terminará hasta que nuestro Señor Jesús vuelva y recibamos cuerpos resucitados. Aquí Pablo pudiera estar hablando y animando a los hermanos de la fe de Filipos que vivían en Roma, que eso sucedería hasta que el Señor vuelva. Y lo dice en el contexto que no perdieran de vista el poder seguir a la meta. Porque cuando perdemos de vista, eso realmente nos desubica y corremos el riesgo de vivir como si fuéramos enemigos de Cristo o amoldándonos a las conductas, amoldándonos a la manera de pensar de este mundo, haciendo todo lo mismo que el mundo hace. Por esa razón es que esperamos o deberíamos de esperar con alegría la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces allí recibiremos un nuevo cuerpo. Él transformará este cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Por último, me gustaría que me acompañes allí a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Necesitamos tener esta expectativa, necesitamos que esto sea una motivación. Acompáñame a leer versículo 2 y 3. Dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Necesitamos comprender lo que hemos recibido en la justificación es
realmente verdadero, es una posición legal, fue por fe que lo recibimos. Y eso que hemos recibido debería de ser una gasolina que nos motive a ser santos, a vivir en santidad, seguir adelante en este proceso mientras estamos en nuestra vida. Lo que yo quiero decir o quiero que nos quede claro es que aún no somos perfectos, que aún batallamos con cosas. Por lo tanto, vamos a caer, vamos a seguir tropezando con algunos pecados, pero también tenemos la capacidad de levantarnos y seguir adelante, porque lo que recibimos en la justificación es real, es verdadero, ya fuimos perdonados, nada nos puede desanimar. Debemos estar seguros de que ese récord malo que teníamos delante de Dios, es decir, que todos pecamos, que todos éramos culpables delante de Él, ha sido limpiado. Porque si confiamos en eso, porque si dejamos de confiar en eso, no podremos trabajar tranquilos con nuestro corazón, con aquellas cosas que todavía nos estorban, y menos podremos avanzar en la santidad. Yo te animo que tengamos esa expectativa, que un día nuestra santificación será completa. Así que mantengámonos puros, crezcamos en santidad para parecernos cada vez más a Cristo y que la belleza de su carácter se vea reflejado a través de tu vida y de la mía. Deseo con todo mi corazón que lo que yo tenía, las ideas y lo que yo quería transmitirte, eso sea lo que haya podido transmitir a través de mis palabras. Así que sigue meditando en estas escrituras y deseo que el Señor te bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana.